Grande tú eres, Dios del cielo. Tú eres maravilloso. Tú eres real. Tú eres el dueño y el Señor de tu obra. Permita, Padre, que se pueda permitir que se haga tu voluntad en cada uno de nosotros, los miembros de esa iglesia mística, comprada a precio de sangre preciosa. Gracias, Padre amado. Gracias desde el cielo. Gracias, oh Dios de bondad, por este privilegio que tú nos concedes. Se salven las almas, se sanen los enfermos, oh Dios del cielo. Se restaure, se levante, Dios del cielo. Reciba consolación. Bendito sea tu nombre para siempre. Aleluya. Dios nos siga bendiciendo. Recibimos la bendición del Señor para bendecir a otros. Oh Dios bueno, que aquellos que estén al alcance de estos medios puedan de alguna manera, a través del cántico, a través de la manera que sea, que a ti te plazca usar, reciban bendición y tu palabra, que es el pan y el alimento de nuestra alma, sea recibido, Dios del cielo. Dios es maravilloso, amados hermanos. Aleluya. Qué bueno que todavía hay buenas noticias. Gloria a Dios. Qué bueno que mientras para algunas vidas no hay un lugar a donde puedan llegar y alcanzar tranquilidad. He oído de gente que han salido de vacaciones y cuando han regresado, no solamente están buscando descanso de las vacaciones que supuestamente cogieron, sino que han tenido que confrontar, porque hay veces que salimos de vacaciones para descansar y dejar esto, y cuando venimos, el reguero es más grande. Pero los que esperamos en el Señor, los que hemos aceptado al Señor, damos gracias al Dios del cielo, que en medio de cual sea la situación, si es que creemos a la palabra de Dios, vamos a estar viviendo en paz en medio de lo que esté surgiendo en toda la tierra y aún en nosotros mismos. Gracias. Y hay promesas maravillosas, y quisiera, si el Señor nos los permite así, porque a veces tomamos notas y las notas se quedan en otro lugar, se haga la voluntad de Dios. Pero quiero leer en Apocalipsis capítulo 22. Gracias, Señor. En esta hora, y quiero que quede claro, amado hermano, hay más de 4 escuelas teológicas viendo de diferentes puntos de vista, según lo que cada cual descubrió y estudió acerca de todo lo que dice la Escritura. Pero lo maravilloso es que aunque tienen buenas informaciones, el Señor nos dice a nosotros lo que le dijo a Jeremías: habla conmigo, clama a mí, que yo te voy a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y la revelación de la mente de Dios está a través de toda su palabra. Y hubo un hombre que estaba difícil que ya lo entendieran con su mensaje, y era Juan. Y dijeron: vamos a salir de él. Vamos a salir de él. Y ya hemos oído esto muchas veces. Pero fue desterrado, fue llevado a una isla llamada Patmos. Y qué maravilloso que a pesar de la persecución que había en la iglesia, él no se desenfocó. Él conocía la voz de Dios. Él tenía seguridad en el Señor. Y en medio de ese proceso que pensaron que era un maltrato hasta que se muriera, aleluya, Dios les revela lo que ha de suceder al final con el que rechaza a Dios
y con los que le hemos aceptado al Señor y creemos a su palabra. Gracias, Padre. Y en el capítulo 22 dice de la manera siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico
a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará de su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo, aquí no dice pronto, en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bienaventurado el que haya escuchado. Bienaventurado el que haya oído, haya puesto atención. Esta última parte que se leyó de la Escritura es lo último de lo último. Es la culminación del tiempo que queda. Y no se olviden que hemos estado hablando de puertas. La última mención de puertas está aquí. Y amados hermanos, es demasiado importante, demasiado necesario que de todas las cosas que se digan, nosotros tengamos la certeza, la seguridad de que la venida del Señor, implica un proceso de una revelación dada a los que estamos en la tierra. Es una revelación de la mente de Dios, de lo que va a suceder al final. Entonces, es necesario, amados hermanos, de que en este tiempo que nos queda, con esta palabra que aparece aquí, caminemos con una seguridad y una certeza, porque son palabras de aliento, son palabras de instrucción segura y de advertencia. Mucha gente dice, porque en el Apocalipsis hay mucha metáfora, muchos símbolos, pero también, amados hermanos, hay un aviso para la iglesia que estamos esperando al Señor. Porque Jesús mismo anunció, cuando le preguntaron, dinos qué es lo que va, dinos algunas señales del fin, qué es lo que va a suceder, cuándo van a suceder estas cosas. Queremos saber también cuándo va a ser el final, cuándo es que tú vas a liberar a Israel. Y en este siglo XXI, más de 2000 años atrás, cuando había aquella inquietud de conocer y de saber del final de Israel y cómo iba a surgir todo lo que se iba a manifestar en el final de los tiempos, encontramos en este capítulo que el Señor nos alerta de que no se le quita la palabra, de que no se le añada a la palabra. Entonces, para nosotros saber si le estamos añadiendo a la palabra, saber si le estamos quitando a la palabra del Señor, es necesario entonces que estemos atentos a las palabras que salieron de la boca de Jesús. Las palabras que salieron de la boca de Jesús son palabras verdaderas, son palabras que no se pueden tomar por equivocación, porque tal cosa no existe. Donde leímos, vamos a ir a otra escritura, pero quiero
donde nosotros leímos, se revela en esta parte de la revelación que Juan recibió, se revela cuáles son las condiciones que Dios ha establecido a través de todos los tiempos, y que a través de nuestro caminar por esta tierra encontramos que en algunos lugares establecen unos métodos, unas maneras. Mira, si tú sigues así, te queda. Si no arreglas esto, vas para allá. No estás agradando a Dios. Estás perdiendo el tiempo en la iglesia. Los que estamos en la iglesia, estamos en la iglesia. No perdemos el tiempo. Si alguno estamos en alguna congregación, es diferente. Pero los que estamos en la iglesia del Señor, que el Padre nos trajo a Cristo, porque Cristo revela que nadie viene a Él si el Padre no le trae. Pero también Él revela que nadie va a ir al Padre si no es a través de Él. Hay que entrar por esa puerta. ¿Verdad que Él lo dice? Yo soy la puerta. Él lo dice, yo soy el camino. Él lo dice, yo soy la verdad. Eso se encuentra en el Evangelio de Juan. Capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15. Encontramos a Jesús diciéndole a la iglesia quién es Él y qué le espera a ellos en el futuro. Y encontramos aquí en este capítulo 22 que hay unas condiciones para entrar por la puerta de la ciudad llamada la Jerusalén celestial. Qué bueno. Que el único ruido que va a haber allí es agradable. Qué bueno que allí no va a haber frío. Qué bueno que allí no va a ser calor. Gracias por tu paciencia, Padre amado. Que cuando estamos en el frío, te oramos que avance a llegar el calor. Y cuando llegue el calor, ya tú sabes el resto. Pero en esa ciudad no va a haber problema de ninguna índole. Porque como vamos a tener un cuerpo transformado, es un cuerpo adaptado a la condición de la ciudad. Pero como que leímos que la Escritura dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Ese árbol de la vida se menciona en Génesis. Ese árbol de la vida tiene un cuidado especial. Ningún hombre en la tierra tiene nada que ver con ese árbol. Y la Escritura dice que para poder tener derecho a ese árbol de la vida, las ropas tienen que ser lavadas. ¿Con qué? En Isaías 1:18 la Escritura dice que si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, está hablando del lavamiento, de la limpieza espiritual del hombre, del ser humano. Dice que vendremos a ser blancos como la lana. Si hay algo más blanco que la nieve. Así que hay una condición. Tenemos que ser emblanquecidos. Y esto es espiritual. No se equivoque nadie por allá. Que quede claro que esto es espiritual. Porque en el reino de los cielos
lo que existe es una sola raza. Eso fue lo que Dios hizo, una sola raza. Ahí no hay las distinciones que nosotros hemos creado en esta tierra. Pero hay una puerta en esa ciudad. Y como Jesús es la puerta, como Jesús es el que va a estar ahí, aunque la palabra describe, eso son cosas simbólicas acerca del pueblo de Israel, lo de las demás puertas y las perlas, queremos enfatizar que todavía al final de la Escritura, aquel que dice todavía que es la puerta, que dice que es el camino, que dice que es la vida, que dice que el que toma de su agua, eso solo cuando estaba hablando con la mujer samaritana en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, dice que el que tomaba de aquella agua jamás tendría sed. Declara también en el Evangelio de Juan Jesús que el que toma su palabra, el que toma lo de Jesús, dentro de su interior correrán como ríos de agua viva. Hay movimiento en lo de Dios hasta lo último. Pero hay algo. Cuando dice más los perros estarán fuera, la Escritura habla de la actitud de ciertos hombres en la tierra que son actitudes y caminar irracionables, que no tienen razonamiento de humano. La Biblia le llama perros, estarán fuera. Y los hechiceros estarán fuera. ¿Y quiénes son los hechiceros? Es todo aquel que practica esa ciencia oscura que le llaman de diferentes nombres, y la más sencilla que incluye ahí tiene que ver con la ciencia en cierta parte de la astrología, que aunque Dios permitió que eso surgiera para que al principio, siguiendo esa ciencia, los sembradores podían cumplir con lo que hacían, con lo que sembraban. Había un tiempo para sembrar y miraban la astrología, lo que la astrología enseñaba. Pero en medio del engaño del cual Jesús habló, cuidado de que nadie os engañe, esa astrología está dentro de algunos lugares donde se profesa que hay santidad a Dios. Lo digo más claro. Hay creyentes que no tienen tiempo para leer la Biblia todos los días, pero buscan el horóscopo. Y cuando compran ciertas prendas, las compran con el color de la piedra de G. No hay tiempo para explicar eso. Y no parece nada malo, pero es parte de lo que se ha introducido dentro de las congregaciones. No digo la iglesia, porque la iglesia del Señor no hay diablo ni nadie que la contamine, porque Él mismo la guía. ¿Quién? Si para poder engañar la iglesia del Señor hay que pasar a través de Jesús, que es la cabeza, ¿quién lo va a engañar? Nadie. O sea, tenemos que estar seguros que somos la iglesia del Señor. Pero hay algo, porque hay unas aplicaciones del libro de Apocalipsis que son para los tiempos de gran tribulación y otros para el tiempo milenario, que tampoco hay tiempo para hablar con detalle en esto, pero hay que hacer, tenemos que hacer diferencia entre una y otra. Y también Juan vio una puerta que no se cerró ni en la gran tribulación, pero hay una puerta que se nos ha predicado, se nos ha enseñado que se cierra. Recuérdense que mencionamos la puerta de la fe. Entonces ahora la iglesia del Señor caminamos en este caminar por la fe, que es confianza en el Señor.
la puerta que se va a cerrar se le aplica al tiempo del Espíritu Santo tratando con el pueblo gentil. El que no es judío somos gentiles. Pero el apóstol Pablo, enseñando a las iglesias, le decía, ya ustedes no pueden caminar como los otros gentiles. ¿Cuáles otros gentiles? Se refería el apóstol Pablo. A los gentiles que seguían caminando como lo que ellos eran. Gente lejos de Dios. Pero el que aceptaba al Señor, ya, aunque no es judío, es gentil, es diferente, porque ya entonces somos pueblo del Señor. Tenemos un nombre diferente. Tenemos un nombre diferente. Se nos ha mencionado muchas veces que comenzaron a llamarlos los del camino. Y luego, más tarde, los cristianos. Vemos, amado hermano, que según va cambiando de grupo, de posición la persona, se le va poniendo otro nombre. Cuando logremos, cuando llegue ese momento que entremos por las puertas de esta ciudad, el Señor mismo nos tiene un nombre. Así es que permita el Dios del cielo que si nosotros verdaderamente tenemos una relación que se ha renovado, que si tenemos una verdadera comunión con el Señor, andemos como gente que hemos sido ya limpiados. Porque como no sabemos, dos cosas no sabemos. Cuando ha de sonar la trompeta, y esa trompeta tenemos que estar, mire, preparados para oírla. No todo el mundo va a oír esa trompeta. Y la Biblia dice que sonará la trompeta. Y es un sonido fuerte. Pero el que ande como prófugo de la justicia divina, el que no le haya abierto las puertas, que haya dejado al Señor tocando. Apocalipsis, ¿qué? 3:20. Yo toco. Si alguno abre, te vas a pasar de tibio a caliente. Y vas a tener el privilegio de sentarte a comer conmigo, dice el Señor, en su palabra ahí. Y entonces vas a tener derecho al árbol de la vida. Vamos, el Dios del cielo. En otras palabras, estaremos con el Señor mismo disfrutando de esa tranquilidad, de esa paz. Nada nos molestará. Pero lo que nos moleste ahora, lo que vemos mal ahora, como tenemos esa esperanza diferente a la del mundo, estamos esperando la esperanza bendita del Señor. Estamos esperando al Señor. El Señor Jesucristo es la esperanza bendita de Dios. Esperando algo que viene, es seguro. Pero como no sabemos cuándo es, mientras nos van pasando cosas y somos probados de una manera u otra o perseguidos de la manera que sea, que a veces nos perseguimos nosotros mismos, es necesario que se manifieste lo que el apóstol Pedro, el Señor le dijo, escribe. Segunda de Pedro, del capítulo 1, del verso 3 al 10. Ahí habla de la paciencia, dominio propio, amor. Se tiene que manifestar en nosotros esas virtudes de Dios. Porque dice, si no se manifiestan, estás ciego. Se te olvidó que te lavaron en sangre. Usted sabe que hay niños que la mamá los viste y lo vistieron lo más bien. Y cuando es la hora de salir, mira lo que hizo este. Es más, no voy nada porque en lo que lo he visto otra vez. Hay muchos que se han desvestido, se han quitado las vestimentas que necesitamos para entrar por la puerta de esa ciudad. Claro, si somos la iglesia del Señor, una iglesia pura, sin mancha, sin contaminación, esa es la que Él viene a buscar. Esa es la que Él viene a buscar. Pero lo maravilloso de esto es que Él dice que Él mismo la limpia, que Él mismo la purifica.
En el Salmo 149, la Biblia dice que Él embellece lo que es de Él. Ahí habla de la iglesia, embellece la iglesia con la salvación. Y si somos salvos, no podemos ser salvos y muertos a la vez. Eso no está en la Biblia en ningún sitio. Si somos, somos. Ahora, si tenemos duda, porque la enseñanza es que aquel que se fue a pecar ya no es salvo. La enseñanza es que el que se fue a pecar está perdido. Pero qué maravilloso es Dios. Qué maravilloso es Dios. Porque si creemos a la enseñanza de que aquel padre del supuesto hijo pródigo está tipificando a Dios, y si Dios es la salvación, Dios no se pierde. Jamás. La salvación está ahí y permanece ahí. La Escritura dice, vamos a echarle mano. Fíjense, amados hermanos, el Señor dice en el capítulo 10 del Evangelio que escribió Juan: las ovejas mías yo las tengo en mi mano y no hay nadie que me las arrebate. Eso es palabra, dije anteriormente, que tenemos que estar atentos a las palabras que salen de la boca de Jesús. Porque claro, en la escuela teológica se enseña cuando, y es cierto, cuando Pablo habló estas palabras estaba en tal sitio y se refirió a esta gente. Cuando Pedro habló estas palabras se refirió a este grupo de gente y estaba en tal sitio. Pero si esa gente eran la iglesia del Señor, todo lo que el Señor le dijo a su iglesia, se lo dice hasta el día final. Hasta el día final se lo habla a su iglesia. Así que tenemos que andar cuidadosamente, que estamos esperando un momento que no se sabe cuándo es, y como en Hebreos 9:27 la Escritura dice, se murió, como se fue, se fue. Entonces sería bueno que nosotros, amado hermano, estuviésemos en esa armonía ahora, para que todos podamos cantar en el mismo tono de voz en el coro del cielo. Es tiempo que todo lo que tengamos que arreglar, le oremos a Dios: Señor, revélame qué es lo que... Entonces, según vamos arreglando, nos vamos perfeccionando, ¿verdad que sí? Y la Escritura dice que cuando venga lo perfecto, lo que en parte era, se acaba de perfeccionar. Pero en el cielo no podemos ir a cantar gallitos. Allá eso de gallito no. Eso es un tono de voz perfecto. Ay, Padre. Pero si por una misma puerta de la casa de Dios dos no cabemos y nos alcanza la muerte, yo quise saber por qué puerta vamos a entrar al reino eterno. Romanos 13 dice: págale al que le debe. Porque a nosotros se nos recuerda, lo que se le debe a Dios, Dios lo va a cobrar. Él tiene un tiempo establecido para eso. Pero mientras tanto se manifiesta la misericordia de Dios. Y el llamado sigue, y Él sigue tocando a la puerta. El que anda por ahí con inseguridad, porque aceptar al Señor es una cosa, y obedecerlo en lo que Él nos dice es otra. Y a veces nos descuidamos y nos volvemos desobedientes. Pero aquel muchacho se volvió un desobediente y se fue a hacer todos los pecados que se fue, y él se quedó demente. ¿Sabes lo que quiere decir eso en otras palabras? Él estaba demente. Por eso es que ¿quién va a buscar comida a un cojal de puerco? Yo voy a un restaurante o le pido a alguien que tiene. ¿Quién va a buscar comida a un cojal?
Estoy hablando en palabras de bajo y para que se entienda. Y él fue al Corral de los Puercos. ¿Por qué fue allí? Porque no estaba bien de la mente. Y alguien que no está bien de la mente es un demente. Pero el Señor lo arregla todo. El Señor lo arregla todo. Es necesario, amado hermano, que estemos, como dice la palabra del Señor en 2 Tesalonicenses capítulo 5, ¿verdad? 1 Tesalonicenses. Estemos listos, espíritu, alma y cuerpo. En el 5:23, ¿verdad que sí? Ajá. 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Cuando permitimos a Dios que Él nos santifique, estamos listos para entrar por esa puerta que Juan vio. Y eso va a ser en breve, dice la Escritura. Aquí en adelante describe las condiciones para que podamos entrar por esa puerta, amados hermanos. La palabra del Señor es la verdad de la revelación de Dios. Bienaventurado todo aquel que lo recibamos. Mientras tanto somos siervos. ¿Tú le sirves al Señor? Sí. ¿Y qué? ¿Cómo estás? Sirviéndole al Señor. Y el Señor enseñó, si le diste un vaso de agua a este, me serviste a mí. Si lo recibiste, me serviste a mí. Eso es servir. Entonces estamos llamados a servir a Dios a través de las obras que hagamos a favor del prójimo. Una de ellas es orar por el prójimo. Una de ellas es testificarle que lo que hay en nosotros, Dios nos lo dio y es para él también. Cuando aquel muchacho dice la Escritura, yo no lo digo yo, es que la Escritura dice que volvió en sí. Pues estaba fuera de mente, o he dicho algo que está mal. Así es que necesitas tú un arreglo psicológico para que puedas entender que el tiempo es breve, que no es que viene pronto, lo repetimos siempre, pero es en breve el tiempo. O nos alcanza la muerte, o suena la trompeta y nos vamos con el Señor. Pero Él sigue tocando a tu puerta. Ábrele, que ya es tiempo. No sigas engañándote a ti mismo con 20,000 excusas que son inaceptables delante del Señor. Ábrele para que pueda decir, y aquí cerramos, para que pueda decir, Señor, ven. Para que pueda decir, Señor, he aquí, delante de ti estoy, porque disfruté de esa gracia que menciona tu palabra en el capítulo 22. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Esa gracia es Cristo. Caminamos con Él, nos libró de la pandemia, y aquellos que partieron en el tiempo de la pandemia, oramos por los familiares, porque es que este cuerpo es terrenal. Y si algo sucedió en el ser querido que tú amaste y echa de menos porque la pandemia lo quitó de tu lado, esa pandemia en el cielo no va a estar. Prepárate tú ahora en el Señor para que cuando suene la trompeta entre sin problema por esa puerta. La entrada es la misma para todos. La entrada es la misma para todos. Pero esos todos son los que describe aquí. Dios nos bendiga, amados hermanos. Dios nos guarde. Le dije, ten aquí un bosquejo, pero otro día será, si Dios así lo permite. Porque a veces suele suceder así. Escribimos y escribimos. Y a veces funciona y a veces no funciona el escribir. Pero le pedimos al Dios del cielo, oígame, amado hermano, te llamo ahora por tu nombre, pero hay unas enseñanzas que hay que aclararlas.
Cuando entremos por esa puerta, de ahí para adelante tenemos un nombre diferente, que ni yo mismo lo sé. Alabado sea el Dios del cielo.